Vamos a sumergirnos de lleno en los inicios del cristianismo, en una época de debate feroz, de ideas que chocaban entre sí. Nos vamos a la Alejandría del siglo II, una ciudad que era un verdadero hervidero intelectual. Allí surgió un sistema de pensamiento tan, pero tan complejo y radical que llegó a sacudir los cimientos de la fe que se estaba formando. Estamos hablando del basilidianismo, que nos ofrece una visión del universo, de Dios y de Cristo, que es a la vez fascinante y, para la Iglesia de la época, claro, profundamente peligrosa. A ver, para empezar a meternos en la cabeza de Basílides, hay que lanzar una pregunta que lo pone todo patas arriba, una que desafía directamente 2000 años de fe. ¿Y si el hombre que murió en la cruz no fuera Jesús? Esta idea, por increíble que suene, es la piedra angular sobre la que se construye todo su sistema. Y bueno, este va a ser nuestro recorrido, nuestra hoja de ruta para explorar este mundo de ideas perdidas. Primero vamos a conocer al arquitecto de todo esto, al propio Basílides. Después intentaremos la difícil tarea de comprender a su Dios, un Dios que está más allá de la existencia. Viajaremos por su increíble universo de 365 cielos, nos encontraremos con un Salvador que, según él, nunca sufrió en la cruz, echaremos un vistazo al interior del alma humana, que él concebía como un auténtico campo de batalla, y para terminar, seguiremos las huellas, los ecos que esta herejía dejó a lo largo de la historia. Pues venga, empecemos por el principio, como debe ser. Toda gran idea, o en este caso toda gran herejía, tiene un autor. Y aquí se trata de Basílides de Alejandría, el arquitecto de este sistema gnóstico tan increíblemente elaborado. Ojo, que Basílides no era un místico cualquiera que pasaba por allí, ¿eh? Estamos hablando de un erudito de primer nivel en Alejandría, que era ni más ni menos uno de los centros culturales del mundo romano. Y para que su mensaje tuviera peso, hizo una afirmación de lo más audaz, que su conocimiento no era una invención suya, sino que procedía de una línea de enseñanza secreta que se remontaba nada menos que a los apóstoles Pedro y Matías. Su gran obra fue la Exequética, un comentario monumental, 24 volúmenes, sobre los evangelios donde se atrevió a mezclar el cristianismo con la filosofía griega y el misticismo oriental de una forma que la Iglesia, que estaba naciendo, simplemente no podía tolerar. Y ahora agarraos, porque entramos en el corazón de sus ideas, y aquí es donde todo se vuelve realmente abstracto. Para llegar a entender a Basílides, primero hay que entender a su Dios. Y no es un Dios como el que solemos imaginar, es un Dios que, según él, ni siquiera es. El concepto clave aquí se llama teología apofática, o teología negativa. Suena muy técnico, pero la idea es bastante sencilla. Como nuestras palabras, nuestro lenguaje, son demasiado pequeños y limitados para describir a Dios, no puedes decir lo que Dios es, solo puedes acercarte a él diciendo lo que no es. Bueno, pues Basílides cogió esta idea y la llevó al extremo más radical que uno pueda imaginar. Esta cita es tremenda, lo resume todo. Fijaos bien. El Dios inexistente. Esto no es ateísmo, ¿eh? Es justo lo contrario. Es la afirmación de que Dios es tan trascendente que está por encima de todo lo que conocemos, incluso por encima del propio concepto de existencia. Para Basílides, decir que Dios existe sería limitarlo, ponerle una etiqueta. Y desde esa nada absoluta, este Dios, sin siquiera un pensamiento o un deseo, como si nada, deja caer una semilla de mundo que contiene en su interior todo el potencial del universo. Y lo fascinante es lo que hay dentro de esa semilla. Basílides habla de la triple filiación, o sea, 3 tipos de elemento divino. El primero, el más puro, lo sutil, volvió a Dios al instante, ¡zas!, como si tuviera gravedad cero. El segundo, un poco más denso, lo burdo, necesitó una ayudita, el ala del Espíritu Santo para subir, y ese mismo espíritu se quedó a medio camino, formando lo que conocemos como el firmamento. Pero la tercera porción, la que necesita ser purificada, esa se quedó aquí abajo, atrapada en el mundo material. Y toda la historia de la salvación, para Basílides, es precisamente la misión de rescatar a esa tercera parte. A partir de esa semilla, el universo de Basílides se despliega en una estructura de una complejidad increíble, de verdad. Es un cosmos construido con números y jerarquías de ángeles, y en su cúspide encontramos a una figura de lo más enigmática y poderosa, Abraxas. El número que lo gobierna absolutamente todo en este sistema es el 365. Y claro, no es por casualidad, es el número de los días del año, el símbolo de un ciclo cósmico completo. Basílides imaginó 365 cielos, uno encima de otro, como las capas de una cebolla cósmica. Cada uno fue creado por un grupo de ángeles que a su vez eran un poco menos perfectos que los habían creado a ellos, en una especie de cascada que se aleja cada vez más y más de la luz del Dios original, del Dios inexistente. Y aquí es donde las matemáticas se funden con el misticismo. Es una práctica que se llama gematría, donde cada letra del alfabeto griego tiene un valor numérico.
El nombre del gran gobernante de todos estos cielos, Abraxas, no es un nombre cualquiera, es una fórmula matemática. Si sumamos el valor de las letras griegas que forman su nombre, alfa, beta, rho, alfa, psi, alfa, sigma, el resultado es, precisamente, 365. Su nombre es su poder, simboliza su dominio total sobre todos y cada uno de los cielos y sobre el ciclo del tiempo. Y al final de todo, en el fondo, en el cielo más bajo, el número 365, ahí está el creador de nuestro mundo físico. Basílides lo llama el arconte. Y aquí atención porque viene una de sus ideas más explosivas. Identifica a este arconte con el mismísimo Dios del Antiguo Testamento. Para él, el Dios de los judíos no es el Dios supremo, ni mucho menos. Es un ser inferior, un creador ignorante y arrogante que se cree que es el único Dios, sin tener ni la más remota idea de la inmensidad de mundos y poderes que existen por encima de él. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, al punto más polémico y, la verdad, más dramático de todo su sistema, la naturaleza y la misión de Cristo. Si el creador de nuestro mundo es un Dios ignorante, ¿quién viene a salvarnos de él? La visión cristiana, que todos conocemos, la ortodoxa, es la de la encarnación. Dios se hace verdaderamente hombre, con un cuerpo real, de carne y hueso, que puede sentir, sufrir y morir. Pues bien, Basílides rechaza esto de plano. Su visión es docética, una palabra que viene del griego dokein, que significa parecer. Para él, Cristo era un ser puramente espiritual, el nous, la mente divina. Era impensable que se mezclara con la materia, que es sucia e impura. Su cuerpo, por tanto, era solo una apariencia, una ilusión, un disfraz, vamos. Y ahora llegamos al que es probablemente el giro de guión más increíble de su relato. Basílides nos cuenta que, mientras subía al Calvario, el verdadero Cristo, ese nous espiritual, usó su poder divino. ¿Para qué? Pues para hacer un cambiazo. Intercambió su apariencia con la de Simón de Cirene, aquel hombre al que los soldados romanos obligaron a ayudarle con la cruz. ¿Se entiende la jugada? Es brutal. El que acaba en la cruz es Simón de Cirene, pero con la cara de Jesús. Mientras tanto, el verdadero Jesús, con la apariencia de Simón, se quedó a un lado, mirando el espectáculo, y según Basílides, se reía. Se reía a carcajadas de la estupidez de los arcontes, de los poderes de este mundo, que en su ignorancia creían que lo habían derrotado. Para un gnóstico, esta es la victoria definitiva. La salvación no se consigue sufriendo en una cruz, no, se consigue con el conocimiento superior, con la gnosis, que te permite engañar a la propia muerte y a los carceleros de este mundo. Y bueno, después de esta cosmología y esta cristología tan intensas, vamos a bajar un poco a lo terrenal. ¿Cómo veía Basílides al ser humano por dentro? Su visión es la de un campo de batalla interior, un alma que está, literalmente, asediada por enemigos. Basílides tenía una idea que a mí me parece fascinante: los prosartemata. Se podría traducir como almas añadidas o apéndices. Él creía que a nuestra alma racional, que es nuestra verdadera esencia, se le han pegado, como parásitos, otros espíritus hostiles de naturaleza animal o material. Y usó una metáfora genial. Nuestro cuerpo es un caballo de Troya. Por fuera parece una sola cosa, pero por dentro llevamos todo un ejército de enemigos, la ira, la lujuria, el miedo, que en realidad no son nosotros y que debemos vencer con la luz de la razón y de la gnosis. Y claro, esta forma de ver el alma tiene unas consecuencias morales que son tremendas. La primera, la creencia en la reencarnación o metempsicosis. Las almas vuelven una y otra vez hasta que se limpian por completo. La segunda, y esta es muy dura, una idea de justicia radical. Para Basílides, todo sufrimiento en esta vida, incluso el de un niño inocente, es un castigo justo por pecados que esa misma alma cometió en una vida pasada. Y la tercera, algo que escandalizó a la Iglesia primitiva, una especie de indiferencia pastoral. Si solo importa el alma espiritual, lo que hagas con el cuerpo es irrelevante. Así, cosas como comer carne sacrificada a ídolos o incluso negar la fe para salvar la vida ante un verdugo no tenían la menor importancia. Cualquiera diría que un sistema tan particular, tan extraño, desaparecería sin más, ¿verdad? Que sería una nota a pie de página en la historia. Pues nada más lejos de la realidad. El basilidianismo sobrevivió durante siglos y sus ecos llegaron a lugares que nunca nos imaginaríamos. Si echamos un vistazo a la cronología, vemos lo increíblemente resistente que fue esta herejía. Nace en Egipto en el siglo II, y casi 300 años después seguía habiendo comunidades activas por allí. Pero lo más sorprendente es cómo dio el salto hasta la península ibérica. Se cree que un seguidor de Basílides, un tal Marcos de Menfis, viajó a Hispania e influyó en Pristiliano, un obispo de Ávila que acabó siendo el primer hereje de la historia ejecutado por la autoridad civil.
La sombra de Basílides fue tan larga que duró casi 450 años, hasta que un concilio en Braga, en el actual Portugal, le dio el golpe de gracia final. Al final, después de todo este viaje por un sistema de pensamiento tan denso, tan intelectual, nos queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va mucho más allá de Basílides y que resuena hasta nuestros días. Si la salvación no depende de creer ciegamente, sino de saber, de tener acceso a un conocimiento secreto y a una comprensión profunda del universo, entonces, ¿qué lugar le queda a la fe? Es la pregunta fundamental que el gnosticismo, en todas sus formas, siempre le ha planteado al cristianismo ortodoxo. Y es una pregunta que, la verdad, da mucho que pensar.